Capítulo 4. La aventura del candidato radical. Pueden imaginarme conduciendo aquel coche de 40 caballos a toda velocidad por las traqueteantes carreteras de los páramos en aquella hermosa mañana de mayo. Primero lancé una ojeada hacia atrás por encima del hombro y miré ansiosamente la próxima curva. Después conduje con los ojos entrecerrados, aunque lo suficientemente despierto para permanecer en la carretera. Estaba pensando permanentemente en lo que la libreta de Scudder me había revelado. El sujeto me había contado un montón de patrañas. Todas esas historias sobre los Balcanes, los anarquistas judíos y la conferencia del Ministerio de Asuntos Exteriores eran disparates, igual que lo referente a Carolis. No obstante, no todo era mentira, como verán. Yo me había arriesgado mucho por creer en su historia y había sido engañado. Ahora, su libreta me contaba algo diferente, y en vez de reaccionar con desconfianza, la creía del principio al fin. Ni yo mismo sé por qué. Parecía desesperadamente cierto, y el primer cuento, si ustedes me comprenden, también había sido cierto en lo esencial. El día 15 de junio sería un día muy importante, tanto que no le echaba en cara a Scudder el mantenerme fuera del juego y querer ocuparse él solo. Esa, sin ninguna duda, había sido su intención. Me explicó algo que parecía bastante grande, pero lo real es que era tan grande que él, el hombre que lo había descubierto, lo reclamaba todo para sí, y yo no podía culparlo. Al fin y al cabo, lo único que había codiciado eran riesgos. La historia completa estaba allí en las notas, con lagunas que él llenaría con su memoria, como era de esperarse. También nombraba a sus superiores, utilizando el curioso sistema de darles un valor numérico. Los 4 nombres que había escrito eran de personas importantes, y había un nombre Ducrosne que tenía un 5, y otro tipo, Amersfoort, que tenía un 3. Los puntos clave de la historia eran lo único que había en la libreta. Esto y una frase incomprensible que aparecía media docena de veces entre paréntesis. 39 escalones era la frase, y la última vez decía, 39 escalones los conté. Marea alta, 10:17 p.m. No pude entender qué significaba. Lo primero que descubrí fue que no se trataba de impedir una conflagración. Esta llegaría tan puntualmente como la Navidad. Scudder decía que había sido planeada en febrero de 1912. Carolis sería el pretexto. Realmente llegaría a Inglaterra el 14 de junio, 2 semanas y 4 días después de aquella mañana de mayo. Por las notas de Scudder deduje que nada en el mundo podría impedirlo. Sus declaraciones sobre los guardias epírotas que serían capaces de despellejar a su abuela eran un invento. Lo segundo fue que esta guerra tomaría por sorpresa a Gran Bretaña. La muerte de Carolis enemistaría a los países de los Balcanes y entonces Viena contribuiría con un ultimátum. A Rusia no le gustaría y se intercambiarían palabras fuertes. Pero Berlín jugaría el papel de pacificador y calmaría los ánimos hasta que, de repente, encontraría un motivo para un enfrentamiento. Lo abrazaría y 5 horas más tarde se lanzaría sobre nosotros. Esa era la idea y debo reconocer que no era un mal plan. Primero, frases dulces y conciliadoras. Y después, una puñalada por la espalda.
mientras estuviéramos reconociendo la buena voluntad y las buenas intenciones de Alemania, nuestras costas serían minadas y los submarinos estarían aguardando a los buques de guerra. Pero todo eso dependía de un tercer factor, un hecho que se produciría el 15 de junio. Jamás lo habría comprendido si la casualidad no me hubiera hecho conocer a un oficial del Estado Mayor francés que regresaba del África Occidental y me hizo entender muchas cosas. Una de ellas fue que, a pesar de todas las sandeces expresadas en el Parlamento, existía una alianza entre Francia y Gran Bretaña y que los dos Estados Mayores se reunían cada tanto y planificaban una acción conjunta en caso de guerra. Entonces bien, en junio llegaría un gran personaje de París y recibiría nada menos que un informe sobre las Fuerzas Armadas británicas. Al menos deduje que era algo así. Como sea, se trataba de algo de gran relevancia. Pero el día 15 de junio habría otras personas en Londres, personas cuya identidad yo apenas podía sospechar. Scudder se contentaba con darles un nombre genérico, la Piedra Negra. No representaban a nuestros aliados, sino a nuestros mortales enemigos, y la información destinada a Francia iría a parar a sus ficheros. Y se utilizaría, no lo olviden, 1 o 2 semanas después, con grandes cañones y veloces torpedos, imprevisiblemente entre las sombras de una noche veraniega. Esta era la historia que yo había descifrado en la habitación trasera de una posada campestre, al lado de un huerto de repollos. Esta era la historia que repasaba en mi cerebro mientras viajaba en el gran automóvil de un valle a otro. Mi primer impulso fue escribir una carta al primer ministro, pero una pequeña reflexión me convenció de que sería inútil. ¿Quién iba a creerme? Tenía que buscar una prueba, una evidencia, y solo Dios sabe dónde podría encontrarla. Antes que nada, debía cuidar de mí mismo a fin de poder proceder cuando la situación madurase, y no sería nada sencillo con la policía de las Islas Británicas tras de mí y los componentes de la Piedra Negra pisándome los talones. No me había trazado ningún plan de viaje, pero continué hacia el este, guiándome por el sol, ya que recordé que el mapa indicaba una región de minas de carbón y ciudades industriales al norte de donde me hallaba. Dejé atrás los páramos y surqué un extenso prado a la vera de un río. Bordeé un muro de un parque a lo largo de muchos kilómetros y a través de un claro de bosque pude descubrir un gran castillo. Pasé por viejos pueblitos de casas con techo de paja y sobre calmos riachuelos, y crucé jardines repletos de espinos y falsos ébanos. El paisaje era tan espectacular que me resultaba difícil creer que existía alguien que quisiera matarme, y ¡ay!, que al cabo de un mes, a no ser que la suerte me acompañara, esas redondas caras de campesinos estarían inmóviles y lívidas, y los hombres yacerían muertos en la campiña inglesa. Alrededor del mediodía entré en un pueblito y se me ocurrió parar a almorzar. En la calle principal se encontraba el correo y en sus escalones se hallaban la administradora y un policía, concentrados en la lectura de un telegrama. Cuando me vieron se espabilaron y el policía avanzó con una mano en alto y me ordenó que me detuviera. Estuve un tris de obedecer. Después pensé que el telegrama podía tener algo que ver conmigo, que mis amigos de la posada habían hecho un pacto y habían cerrado filas para encontrarme, y que, para lograrlo, habían telegrafiado una descripción de mí y del coche a 30 pueblos
por los que podía pasar. Solté los frenos justo a tiempo. El policía se lanzó sobre el automóvil y no se soltó hasta que le di una trompada en el ojo. Comprendí que las carreteras no eran un lugar conveniente para mí y elegí continuar por caminos secundarios. No era nada fácil sin un mapa, ya que corría riesgo de meterme en el camino de una granja y desembocar en una laguna de patos o en un establo, y no podía permitirme el lujo de sufrir un contratiempo. Empecé a entender lo tonto que había sido a robar el coche. El gran automóvil verde constituiría una pista indudable de mi paso a todo lo ancho de Escocia. Si lo abandonaba y continuaba a pie, no tardaría más de 1 hora o 2 en encontrarlo, y yo no podría disfrutar de ninguna ventaja de tiempo. Lo primero que debía hacer era alcanzar el más solitario de los caminos. No me costó encontrarlo cuando me topé con un afluente de Río Mayor y llegué a un valle con empinadas colinas a todo mi alrededor y a un tortuoso camino que cruzaba un desfiladero sobre el final. Ahí no hallé a nadie, pero me estaba llevando demasiado hacia el norte, de modo que giré hacia el este por un sendero muy dificultoso y finalmente hallé una línea férrea de doble vía. Desde ahí pude ver otro ancho valle y pensé que si lo cruzaba, quizás encontraría una posada medio perdida donde pasar la noche. Empezaba a caer la tarde y estaba hambriento, porque desde el desayuno no había comido nada, a excepción de un par de bocadillos que había comprado por el camino. En aquel momento oí un ruido en el cielo y vi aquel infernal avión volando bajo y acercándose rápidamente unos 15 kilómetros al sur. Tuve la sensatez de recordar que en un páramo solitario era una presa fácil para el aeroplano y mi única salvación era llegar al frondoso refugio del valle. Bajé la colina con la velocidad de un rayo, girando la cabeza, siempre que me atrevía, para observar el maldito aparato volador. No tardé en alcanzar un camino que serpenteaba entre setos y descendía hacia el profundo valle de un arroyo. Después había un pequeño bosque donde bajé la velocidad. Súbitamente escuché el bramido de otro coche a mi izquierda y me dio pánico ver que estaba llegando a la altura de 2 tarimas a través de las cuales un sendero particular desembocaba en el camino. Mi bocina exhaló un sonido agonizante, pero ya era tarde. Pisé el pedal del freno, pero iba con demasiado impulso y un coche se cruzó en mi camino. La catástrofe se habría producido sin remedio. Hice lo único que podía hacer y me lancé contra el seto de la derecha, confiado en hallar algo branduzco al otro lado. Pero me equivoqué. Mi coche se deslizó a través del seto como si fuera manteca y después cabeció hacia adelante. Preví lo que iba a suceder. Salté del asiento y hubiera seguido saltando de no ser por la rama de un espino que me golpeó en el pecho, me levantó y me sostuvo mientras un par de toneladas de costoso metal resbalaban por debajo de mí, dando tumbos, y caían unos 15 metros hasta el cauce de un riachuelo. La rama cedió lentamente bajo mi peso. Primero caí encima del seto y después sobre un emparrado de ortigas. Me estaba levantando cuando una mano me tomó del brazo y una voz preocupada preguntó si estaba herido. Alcé la mirada y vi un hombre joven con lentes y un gabán de cuero que no cesaba de dar gracias a Dios y pedir disculpas.
Por mi parte, en cuanto recuperé un poco el aliento, no pude menos que alegrarme. Este era un modo ideal para librarme del coche. Ha sido culpa mía, señor, contesté. Es una fortuna que no haya sumado un asesinato a mis locuras. Este es el fin de mi viaje en automóvil por Escocia, pero habría podido ser el fin de mi vida. Extrajo un reloj y lo miró. Es usted una buena persona, dijo. Dispongo de un cuarto de hora y mi casa está a 2 minutos de aquí. Le daré ropa, comida y una cama. Por cierto, ¿dónde está su maleta? ¿En el río, junto al coche? Lo llevo todo en el bolsillo, dije, sacando un cepillo de dientes. Vengo de colonias y viajo muy liviano. ¿De las colonias? Exclamó. Por Dios, usted es el hombre que ando precisando. ¿Es, por una maravillosa casualidad, un librecambista? Lo soy, repuse, sin tener la más mínima idea de lo que eso significaba. Me dio una palmada en la espalda y me invitó a subir de inmediato a su coche. 3 minutos después nos detuvimos frente a un pabellón de caza enclavado entre pinos y me condujo al interior. Primero me llevó a un dormitorio y me dio a elegir entre media docena de sus trajes, porque del mío solo quedaban jirones. Escogí uno de sarga azul, muy diferente de mi atuendo anterior, y una camisa blanca. Después me arrastró al comedor, en cuya mesa se veían los restos de una comida, y me advirtió que contaba con 5 minutos para alimentarme. Puede llevarse un tentempié y cenaremos a la vuelta. Tengo que estar en la logia masónica a las 8 si no quiero que mi agente se enoje conmigo. Tomé una taza de café y un poco de jamón mientras él me hablaba parado al lado de la chimenea. Me encuentra usted en un gran lío, señor. Por cierto, no me ha dicho su nombre. Twiston, pariente del viejo Tommy Twiston del 60º, ¿no? Bueno, debe saber que soy candidato liberal de esta parte del mundo y esta noche tengo que ir a una concentración en Bradblom. Es el municipio más grande y un diabólico bastión Tory. Había logrado que el ex ministro de las colonias, Crumpleton, viniera a hablar esta noche y lo anuncié a los 4 vientos. Esta tarde he recibido un telegrama de ese irresponsable diciendo que había contraído la gripe en Blackpool y me he quedado solo frente a semejante desafío. Pensaba hablar 10 minutos y ahora tendré que hacerlo durante 40. Aunque llevo 3 horas exprimiéndome la cabeza y no se me ocurre nada que decir. Sea bueno y ayúdeme. Es librecambista y puede explicar a nuestra gente lo que implica el proteccionismo en las colonias. Todos ustedes tienen cierta facilidad de palabra. Ojalá yo la tuviera. Le estaré por siempre agradecido. Yo entendía muy poco sobre el libre comercio, pero no vi ninguna otra forma de conseguir lo que quería. Mi joven caballero estaba demasiado absorbido por sus propios problemas para pensar en lo extraño que era pedirle a un ignoto caballero que había estado al borde de la muerte y había perdido un coche de 1000 guineas que participara en una concentración. Sin embargo, mis apuros no me permitían detenerme en ninguna extrañeza ni seleccionar a mis aliados. De acuerdo, dije. No soy el mejor de los oradores, pero les hablaré un poco de Australia. Al oír mis palabras, toda la preocupación se borró de su rostro y me dio calurosamente las gracias. Me prestó un gabán bastante grande. Ni siquiera se le pasó por la cabeza preguntarme por qué había emprendido un viaje en coche sin llevar uno. Y mientras nos deslizábamos por los polvorientos caminos, desgranó en mis oídos los conceptos básicos de su historia.
Era huérfano y su tío lo había criado. He olvidado el nombre de su tío, pero estaba en el Consejo de Ministros y sus discursos aparecían en la prensa. Había dado la vuelta al mundo después de dejar Cambridge y luego, al encontrarse en la necesidad de dedicarse a algo, su tío le había recomendado la política. Deduje que no tenía preferencias por ningún partido. Hay buenas personas en los dos, dijo alegremente, y también muchos oportunistas. Yo soy liberal porque mi familia siempre lo ha sido. Pero aunque era tibio en cuestiones políticas, tenía opiniones muy claras en otras cosas. Descubrió que yo entendía algo de caballos y habló hasta por los codos sobre los concursantes en el derby y tenía muchos proyectos para mejorar su puntería. En conjunto, era un joven muy honesto, respetable y falto de experiencia.